Mis amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa favorito, Historias Formidables. Programa acostumbrado todos los viernes a partir de las 8 de la noche a través de los canales 10 de Intercable y 8 de Peravia Visión. En la noche de hoy tenemos un programa sumamente interesante y lo vamos a empezar de una manera coloquial. Ustedes conocen, mis amigos televidentes, que siempre se ha dicho entre periodistas te vea, entre abogados te vea, pero esta noche el programa tiene algo especial porque todo será entre Ortiz te veas. ¿Y por qué lo digo? Lo voy a explicar ahora mismo. Cale y yo le vamos a dar la bienvenida al profesor Julio Ortiz, cariñosamente llamado Julito Ortiz, que es un profesor de larga data, impartiendo docencia en todo el municipio Banilejo a través de los años, y vamos a escuchar de él todas las vivencias a nivel de su proceso educativo en nuestra provincia de Peravia. Muy buenas noches, Cale. Vamos a darle la bienvenida a Julito. Así es, José Miguel. Muy buenas noches a todos esos televidentes que como cada viernes nos acompañan aquí en su programa Historias Formidables. Y damos también las buenas noches y la bienvenida al profesor Julito Ortiz. Gracias. Julito, pues primero que nada agradecerle por estar esta noche con nosotros, compartiéndonos su historia de vida. Y pues en ese sentido nos gustaría iniciar conociendo acerca de sus orígenes, quiénes fueron sus padres y dónde usted nació. Bueno, yo nací en Paya, soy payero como el coco, como nos tildaban mucho en esa época. Hijo de Julio Ortiz, Leticia González. Nací en el 1946, por eso dije que tenía 80 años, un año más que mi amigo. Bien. Comencé mis estudios, como es lógico, en la escuela primaria de Paya, que en esa época solo llegaba hasta el quinto. Terminado el quinto, había que trasladarse a Baní si se quería seguir estudiando. Y como yo tenía deseo de superación, logramos que Liquito Guerrero, el papá de Wilton Guerrero, a las 6:30 de la mañana, tenía yo que esperarlo en la pista para trasladarme a la Escuela Canadá. Conocí a todo el que trabajaba en el parque, porque llegaba alrededor de las 7 de la mañana y me tardaba 1 hora ahí para entonces bajar a la Canadá. Ahí cursamos con el profesor McKinney, cursamos el sexto, seguimos a séptimo, octavo. Ya en octavo pudieron comprarme una bicicletica y eso me llevó a la educación secundaria, comenzando en la Máximo Gómez, que era donde estaba ubicado el liceo. Ahí hicimos el primero, luego nos trasladamos a lo que era el hospital, porque se inauguró el hospital en esa época, y ahí se instaló entonces el Liceo Francisco Gregorio Villini. Ahí tuvimos la oportunidad de hacernos bachiller con la interrupción de la Revolución del 65. Yeah. ¿Cómo ingresamos a educación? En esa época nada más había que hacer bachiller. Pero tú vas un poquito rápido, sí, Carla, sí. Carla me hizo una ceñita, que tú vas un poquito rápido. Ella quiere hacerte una preguntita acerca de, mira, de un poquito más atrás. Usted nos ha resumido, ¿verdad?, sus años de educación, pero vamos entonces ahora a desglosar un poco todo eso. Primero nos gustaría saber a qué se dedicaban sus padres. Agricultura. ¿Y cuántos Pero hermanos? mi padre murió en el 1954. Ok. A partir de ahí se hizo prácticamente cargo de la familia el esposo de la hermana mayor mía, Olimpio Arias, Ok. fenecido hace 2 años. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? 3, ¿Usted era el más pequeño? el más pequeño. Ok. ¿Y qué usted recuerda, Julito, de cómo fue su infancia? ¿Qué usted hacía? ¿Salía a marotear? ¿Qué hacía? Bueno, salíamos a marotear, pero yo también tenía, incluso ya cuando estudiaba aquí en Baní, la responsabilidad de todas las tardes ir a las piezas de caña del ingenio a buscar hierba para las vaquitas, que era lo que nos daba sustento a nosotros. Ok. Usted iba al ingenio, pero de Paya No, al y ingenio. me quedaba en las siembras más cercanas. La más cercana, ¿verdad? Sí, Pero ¿y qué transporte tenía usted entonces? un burro. Ah, te ves. Un burro.
Usted venía cargado con sus hierbas de allá, de esas tierras, eran de los vecinos, de esas tierras por ahí. Todo esos cañaverales. Todo por ahí. eso. Hay un asuntico que tiene que ver, cuando yo dije la introducción, Olé, que entre Ortiz te veas, porque usted es apellido Ortiz, Sí, Carlos es apellido Ortiz, sí. y yo afortunadamente también soy apellido Ortiz. Pero también lo escuché que usted decía come coco de paya, pero ¿y por qué no come dulce? Si el dulce lo característico de paya o el coco, yo desconocía eso. No, el título que nos tenían era ese, Ajá. y el otro es Payero Mirón. También. Había alguien que escribió un libro y hizo un comentario que era preferible estar preso en Baní y no pasar preso por Paya. Como en Trujillo lo pasaron preso por ahí. Pero bien, hay un asuntico que tiene que ver con hablaste de los profesores. ¿Tú te acuerdas de algún amiguito que tú recuerdas de esa época? De amigos, por ejemplo, de la primaria o de la secundaria. Sí, Francis Pimentel, estudiamos juntos, el difunto, O Ringel. Ringer, y después fuimos compañeros en labores. Oh, también, sí. Porque él era de arte, ¿no? Era profesor Sí, de arte. profesor de arte plástica. Entonces, como tú recuerdas mucho de anécdotas, que ahorita me vas a decir una anécdota que hablamos anteriormente con relación a una convocatoria, pero yo recuerdo a Ringel en una ocasión, en la época de los remanentes de Trujillo, que habló ahí en el liceo, habló él por el 14 de junio. Tú tuviste, yo creo que ya tú estabas entonces con él ahí, ¿no, verdad? Sí. Entonces tú estabas ya, ¿en qué curso tú tenías? Tú En pasaste? ese momento yo estaba en tercer teórico. Y el tercer teórico, Sí. cuando los remanentes de Trujillo, ¿no, verdad? Ujú. Y en esa, él ya te preguntó por los primeros añitos ahí, pero ya tú cuando tú estabas en tus 10 o tus 12, tú no hacías travesura, tú eras tranquilo. Tranquilo. Tú eras tranquilo, ¿no, verdad? Sí. Entonces, ¿qué edad tenías tú cuando ya de Paya te decides ya a radicarte aquí en Baní? Bueno, 7 y 5, 12. 12 años. 12 años. Vino la familia, vino para acá. No, vine yo. Tú solo. Ah, bueno, tú dices que me mudé a vivir a Ya Baní. de Paya, por ejemplo, el traslado de Paya a Baní. No, yo me mudé a vivir a Baní cuando me casé en el 1975. Ah, pues tú tuviste mucho tiempo Entonces, en Paya. antes de eso, por ejemplo, en sus años ya juventud, si se quiere decir adolescencia o ya casi entrando en la adultez, ¿usted qué lugares usted acudía, dónde usted iba a recrearse, si le gustaba el baile? El baile, el traguito también. ¿También le gustaba el traguito? Claro que sí. ¿Le gustaba o todavía te gusta? No, ya no tomo. ¿Tú ibas donde Davidcito o donde Arodi? A los dos sitios. Él no se limitaba. A los dos sitios, tanto donde Davidito como donde Arodi. Los dos estaban en la zona norte, no, y no estaban en la parte sur. No, en la parte de arriba, tú sabes que estaba en esa época el racismo en Paya, era algo fuerte. Ahí era que yo quería llegar, porque pocas veces aquí tenemos invitados que son de Paya. Y Pero siempre se hablaba de eso de Paya arriba y Paya abajo, pero eso se acabó. eso pasó a la historia. Pero era fuerte eso. Era muy fuerte. Déjame decirte que en su época yo tuve la ventaja de que mi padre, siendo alcalde, hizo muy buenas relaciones en la parte de abajo. Ya. Y eso me permitía a mí, cuando había un bailecito donde Maximinio, que era el otro bar que tú no mencionaste, Ya. en la parte de abajo, ahí yo podía ir. Pero ahí tú no podías contar los blanquitos con los dedos de la mano. ¿Tú crees que ese racismo se debía por la etnia que había? Y como me decía hace poco, una persona de allá abajo, que tengo muchos amigos allá abajo, Ajá. que me visitaba y tocábamos ese tema, me decía, pero es que los verdaderos racistas éramos nosotros. Eran los que no podíamos verlos a ustedes. Por ahí es que va. Dime, Carla. No, ya saliendo de esa parte, entonces, Julito, usted menciona que su padre fue alcalde, Sí. usted también en algún momento fue regidor. Entonces, ¿en qué momento usted ingresa a la política e influenciado por qué? ¿Cómo ingresa a la política? Bueno, yo ingreso a la política en el 1985,
entro al PLD, llevado por la crisis. Hasta ese momento yo era PRDista, pero por la crisis que se ocasionó en ese momento y viendo cómo afectaba a uno, entendimos que había que buscar nuevas opciones. Ingresamos al PLD, del que tiene mucho conocimiento mi compañero. Cuando ingresamos lo hicimos como CTPista. Al mes nos convertimos en circulista y al año en miembro. En el 1986. ¿Cuántos miembros tenía el PLD en ese momento? Yo te puedo decir. 25. 25 miembros. 25 miembros. Ya en el 1988 creció un poquito porque llegó Fedora de San Juan, llegó Vignetti de la capital y ambos tenían la categoría de miembro y subimos a 27 miembros. Pero de Fedora, la que vive en Contigo, la mamá de Miguelina, Exacto. que fue regidora. Ella, Miguelina fue regidora, Díaz de Fedora. Miguelina sí, por más adelante. Sí. Entonces, a mí me tocó en el partido dirigir el problema de la cedulación, un problema en esa época que era difícil porque lo manejaba el Partido Reformista. Para nosotros sacarnos algunas actas de nacimiento había que llevarle el papel. Si tú no le llevabas el papel no te lo hacían. Eso llevó que el partido entonces entendiera que yo podía ser candidato a regidor y me llevó en la boleta que encabezaba el doctor Franjul. Rafaelín Franjul. Rafaelín Franjul. Ganamos las elecciones, 90-94, ganamos la senaduría, ganamos un diputado con Bienvenido Montero, pero perdimos La presidencia. la presidencia, que después se acusaba de fraude, pero yo te puedo decir que Paya, que fue que me tocó dirigir, aunque ya vivía en Baní, pero tenía que ir todos los días a Paya, nosotros perdimos la presidencia. Paya votó por nosotros, Ya. en la parte de abajo, pero arriba votó por Balaguer. Estaba hablando del 88. El 88. 90. 90. Mira, 90. Carla te preguntó por los sitios que tú acostumbrabas, y te mencioné Davidcito Sí. y Arodi. Pero Juego de dominó, donde quiera que hay juego, todavía juego de dominó. Eso es de los sitios de allá de Paya. Ahora bien, cuando ya tú te casaste, que viniste aquí, ¿algunas veces cuáles eran los lugares que te atraían para tu visitar? Bueno, ya formando parte del equipo del liceo, que entramos a trabajar en 1973 al liceo, hicimos muy buenos amigos ahí, la mayoría ya muertos, y formamos el famoso grupo PUM. Ese grupo PUM, el jefe increíble era Bienvenido Mejía. ¿El profesor? El director. ¿Y cuál era el director? ¿Y en qué consistía ese grupo? Te lo voy a explicar, pero primero déjame decirte que a ese grupo pertenecía Mejía, que era el jefe, Ajá. Dione Daniel, reciente muerto, Dione, Ernesto Díaz, fenecido, de educación física. Melo, fenecido, Menos el profesor de matemáticas. Bienvenido. Mauricio Báez, también fenecido. Quedamos vivos de ese grupo, Yuyo Andújar, Calitín, profesor de ciencia mucho tiempo en el liceo, pero que se ha dedicado a la farmacia, puso una farmacia en la capital. Yeah. Entonces queda Yuyo, queda Calitín, queda Cuco y quedo yo. ¿En qué consistía el grupo PUM? Ese era un grupo que se reunía todos los meses o en el bosque, o en el rancho, o en Salinas, o en la playa, jugar el PUM. El PUM consistía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. PUM. Te equivocaste, tienes que beberte un trago. Ah. Tú dijiste 7. Pues entonces ustedes se equivocaban con gusto ahí. Oh, por ahí de aquí. No, porque la competencia hace que tú trates de no equivocarte, porque el trago como quiera estaba ahí. Si llegaste al 13, Te equivocaste. Pum, otra vez. no, Ah. Sí. el múltiplo, O el 26, 14. el 14, o 13, el otro, el que le sigue. Yo digo 13. O sea, si llegaste Tú dices 14, 14. ya te equivocaste de nuevo.
O sea, si llegaba a todos los múltiplos, al 7 y todos sus múltiplos, te equivocabas y tenía que beber un trago. Tenía que decir pum. Entonces, cuando uno se equivocaba, empezaban de desde el nuevo, o sea que el objetivo principal era el trago. el trago. ¿Y alguien lo ganó alguna vez? No, porque eso era una chercha. ¿Tú me Pero entiendes? tú me hablaste que lo dirigía El director Mejía. Pero y Mejía no era nunca fue traguero. No. Ni Diones tampoco, ni pero, Diones tampoco. pero ahí compartían total y absolutamente. Porque Yuyo sí. Sí. Porque a Y mí me Melo con- también, No, seguro, traguero fuera del grupo, pero del dentro grupo, del grupo, ajá. esas dos gentes no faltaron nunca. Pero mira, eso es una Ah, una anécdota muy buena para Sí. nosotros, para el consumo de nosotros y de los amigos televidentes. Claro, Dos personas como Diones y el profesor. compartían totalmente. Incluso si alguna vez se hizo en una casa, se hizo en la casa de Mejía. ¿O sí? ¿Sí? Ahí en la esquina, donde él vivía. Julita, entonces nos hemos adelantado un poco y ya usted está viviendo aquí en Baní, pero antes de, usted se casó. Sí. Entonces cuéntenos acerca de la mujer con la que en ese momento usted contrajo matrimonio, si es payera también. Ayer era la primera. Ok. ¿Y tuvo hijos en ese matrimonio? 4 hijos. Cumplió años ayer precisamente la mayor. No voy a decir la más vieja porque me da un boche. La mayor, Doris Minón. Que Mira, trabaja- yo estoy preparado aquí con la mano. Tú dijiste que tuviste cuenta con la primera, ¿no verdad? Sí. Pero debo seguir contando. No, eso viene. No, que estoy preparado con la Eh, ella trabaja aquí en Banreserva desde hace un tiempo bastante largo. Está en la de aquí En las abajo. dunas, en las dunas. En las dunas. Entonces, Está Elisa, que vive en Paya, Vilma, que trabaja en la Pucamaima, en la capital, y el varón Julio, Julio, que se ha dedicado a manejar guagua. ya. De la segunda parte, mi esposa, Virginia Paul, Virginia fallecida Paul, que es mi ya. amiga. Sí, Y a esa tú llegaste a conocerla, sí, cómo no. porque fue una militante PLDista de primer orden. Número uno. Con ella tuve 3 hijos, Ustedes. un varón, 2 hembras. Leticia, graduada en farmacia. Ya. Esos estudiaron, los de Paya se me quedaron un poquito atrás Rezagados. por la época. Ajá. Yulisa, Natividad, graduada en un asunto que no me pregunto, y yo sé que de Informática. algo de eso, de esos tecnicismos. Hizo informática. Y el varón también graduado en esa misma línea, que trabaja en la casa, prepara programas. Eso Y es. esa Programador. Yulisa trabaja en EGI, Ya. entró ahí no por política en la época del PLD, sino por un concurso, y permanece trabajando ahí Ah, todavía. porque eso se ha respetado. Ah, qué bien. Qué bien. Ya terminé, ¿no verdad? Porque nos quedamos en dos. 7. ¿Quiere más? No, pues acá se te había casado otra vez. No, ya está bien hasta ahí. De ahí para adelante han sido cositas. Cosas menudas. Exacto, pero Exactamente. sin tratar de comprometerme más allá de muchacho. Porque algunas veces, tanto el hombre como la mujer, algunas veces dice que es dueño de su soledad. ¿Tú has escuchado eso? Cuando una persona está sola, te dice, no, ella o él es dueño de su soledad. De Pero su soledad. yo te preguntas también por los lugares. Pero entonces, aquí, ¿dónde tú compartías aquí? ¿Dónde tú ibas? Ya dijo que en Tú- el bosque. Al Bueno, bosque, yo viví- al Olivo, a la Gran Parada. Porque No. la gente no menciona mucho la Gran Parada. También íbamos a la Gran Parada, pero ya no con el grupo que yo mencioné, Ah. sino con amigos como el difunto Oriol, que cuando vino- Oriol de educación. el de educación, porque cuando vino a Baní, con la primera persona que tropezó fue conmigo, porque nos habíamos conocido en uno de los cursillos a los que teníamos que asistir para poder trabajar en Reforma, Ya. porque en Reforma no se improvisaba. Tú te ibas a un cursillo 3 meses y venían preparados. Reforma no existe ya. No, ahí sí. Todavía existe la Ahí- reforma. No, ya eso no existe. Eso- Pero ¿y por qué si la reforma solamente, cuando se habla de reforma es de halago y que todo bien y resulta que no existe? ¿Qué pasó ahí?
¿O el billete? muy costoso, ¿O es costoso? muy costoso. Oye, entiendo. Porque la reforma, por ejemplo, cuando tú ibas al Liceo de Baní, había un taller de artes industriales equipado, pero faltaba la parte de agricultura, faltaba un terreno, había que comprar un terreno, hacer una inversión y así hacerlo en cada una de las áreas. Entonces, muy costoso. Por eso la reforma se fue desgastando, y cuando vino a llegar al 80, ya lo que teníamos era el problema de que el número de horas que trabajábamos no los podíamos agotar en reforma porque bajó el horario, Ya. que en reforma era de 7 de la mañana, pero 7 en punto. No de que llegué a las 7:05. A las 7:05 tú te quedabas afuera. Eso era increíble. Era casi como un partido político. No, que- no, que- a las que- 7, que a las cada- 7:05 tú estabas fuera a la primera hora y llegaba hasta las 1:15. Eran 7 horas de clase. ¿Qué tipo de música le gusta al profesor Julito? Romántica. O sea, tú ibas donde Arodi entonces. Sí. ¿Verdad? Y tú sabes que Arodi tenía la especialidad de que tú ibas y pedías un disco y cuando tú volvías ya él lo tenía anotado. Y te Sí, ponía el disco. porque él vivía eso también. Lo vivía y vivía de eso. Y vivía de eso también. Lo único, iba mucha gente de aquí, lo único que después, Sí. como en las No, calles. no, se han muerto la mayoría. Este abogado. Miguel Herrera, Miguel Herrera, ahora murió el de allí que vendía goma. el señor Guzmán, Sí, de HG, allí, el que tiene el comercio de la goma, Sí, iba mucho allá. sí, no, la mayoría han muerto. Miguel Herrera tuvo un accidente grandísimo una vez pues, que venía de allá, Sí. ahí en el puentecito, tú recuerdas bien eso. Y también muchas personas que quizá iban de aquí, me imagino que han dejado de ir también porque a medida que han ido pasando los años, el tomar carretera se ha vuelto cada vez más peligroso. Porque usted peligroso. dice, por ejemplo, que usted venía a estudiar en una bicicleta. Ya no hay quien lo haga. No, pero imagínate. A veces nos pasaba un vehículo o dos, A veces. a veces. Pero el que entrar a hacer una izquierda en el cementerio, ahora mismo, No, y yo hay que comencé- persinarse. Yo comencé en Misao, ahí fue que apareció en 1967 la oportunidad, nada más había que ser bachiller. Ajá, y ya calificaba. Sí. Y ahí viene una anécdota que me partió, mira, yo hasta lloré. ¿Cómo va a ser? En el 1970 me llama el profesor Tejada, Cleodolfo Tejada. De Redentor. Sí. En esa época la llamaban inspectores. Él era inspector de educación. Me dice, ¿tú te sientes cómodo en Misao? Digo, sí, porque la directora es muy buena, pero el viaje es largo. Dice, mira, hay una oportunidad aquí en Baní para una tanda. Tú sabes que en el campo, y a Nizao, aún siendo distrito municipal, lo trataban como un campo. Ya. Tú tenías que trabajar las 2 tandas por el valor de uno. Entonces, me dice, bueno, vamos a trasladarte para Baní. Digo, ok. Me dice, ¿tú vas a la Máximo Gómez? Digo, claro que yo voy a la Máximo Gómez. No voy a estar en Baní. Allá arriba estaba Maquine. Sí. O no, o la Maquine nueva. no. La nueva. No, la vieja. La no, Máximo Gómez, la que está en la Mella. La Mella es Y la Nuestra Señora es regla. Nuestra Señora Pero Regla. Maquine estaba ahí. No, Nuestra Señora Regla no, la otra, la de abajo. Si es la Santo Tomé, la nueva entonces, la Máximo Gómez nueva. Y la Bueno, el asunto es, se da el traslado. Yo no sabía que la tanda era en la Canadá, pero una profesora de apellido McKinney, que trabajaba en Máximo Gómez, se le presentó a Tejada y le dijo, no, pero no pueden favorecerlo a él mandándolo a la Canadá. Yo tengo 5 años aquí, Ajá. mándeme a mí a la Canadá y que se vaya a ir a la Máximo Gómez. Yo cogí mi motorcito, mi lunes. Cuando yo llego el martes, me dice el portero, ¿alguien quiere verte? Cuando voy, ahí está la profesora McKinney. Digo, diablo,
Paranizado de nuevo. No hay otra alternativa. Pues si la profesora que yo voy a sustituir Ajá. Está ahí. ya está ahí, ¿para dónde voy yo? Papaya otra El vez. juego estaba medio trancado ahí, se trancó el juego ahí. Digo, voy paranizado. Digo, ¿y qué pasó? Me dice, no, vete para allá abajo, que ese es un curso que yo no lo soporto. Yo llegué y no pude dar 5 minutos de clase. Habían cursos jodones. Espérate. No, lo que pasa es que ese es un curso que tenía 20 periodos de profesora. Ya. Y era muy querida por esos muchachos. Digo, bueno, yo me voy para abajo, podrán ser tremendos lo que sean, pero yo voy para allá. Llego, me encuentro con Fidia Gavino, que había sido mi profesor en Paya. Era director. Sí. Va y me presenta, cuando me va a presentar, todos los muchachos hacen esto. Ay, mi madre. Solo 2. Y mira, eso fue en 1973, yo me recuerdo de... Tú me preguntas de nombres de estudiantes del liceo, a lo mejor no me recuerdo de ninguno. Pero ahí estaba Chego Moreta, Ajá. ahí estaba Omar Landestoy, Sí. ahí estaba Marullo. Oye, ¿cómo me acuerdo ¿Y de usted esos recuerda nombres? cuáles fueron esos dos que no se voltearon? Eso, Omar y Marullo. ¿Qué materia usted impartía? No, en esa época había que darlo todo. Todo. ¿O sí? Pero entonces, Julito, una pregunta. Usted llegó, ese fue el recibimiento que le dieron esos estudiantes, pero ¿qué pasó luego? Inmediatamente después Chevo se para, y yo no sé cómo había practicado, y le da una pata a la pizarra, allá arriba. Ay, Dios. Esa fue una experiencia tremenda, pero me ayudó a ser profesor. Ajá. Y al finalizar el año ya eran, No, ya lo querían. ya eran míos. Ah, pero Porque usted... eso me llevó a buscar alternativas, Ujú. a buscar ayuda, a buscar alguien que me aconsejara qué hacer. ¿Pero usted se ajustó o ellos se ajustaron? No, nos ajustamos los dos. Los dos. Ya, ajá. Yo tenía el motorcito. ¿Qué yo comencé a hacer? Yo venía de tarde, porque nada más trabajaba en la mañana, le prestaba el motorcito a Omar para que diera una vueltecita. Muy amigo mío ya. Ya. Después se lo prestaba a Marullo. Muy amigo mío. Al final terminó Chevo montado en el motor también, dando su vueltecita. Problema resuelto. Julito, y usted menciona que cuando usted recibió aquella llamada, la persona le dijo que si usted se atrevía a ir a la Máximo Gómez. Pero también dice que luego la profesora McKinney tampoco, o sea, peleó porque esa plaza de la Canadá se la dieran a usted se la dieran a ella, perdón, y a usted le dieran a la Máximo Gómez. Sí. Pero ¿cuál era el cuco que había en la Máximo Gómez? Él. El cuco que no querían ir para allá o que lo oían. No, lo que pasa es que mientras para allá había racismo, aquí también había desigualdad Ok. social muy pronunciada. Clasismo, podríamos decir. Yo digo desigualdad social, porque no tenía que ver mucho con el color. Entonces, cuando se hablaba de la Máximo Gómez, la gente decía, esa es la chusma. La gleba. Sin embargo, yo llegué ese día a la Máximo Gómez y de verdad que me dieron un recibimiento que me agradó, me agradaron los estudiantes, me despedí de ellos, porque tenía que irme a la Canadá. Pero yo me sentí muy bien en la Máximo Gómez. Ah, qué bien. Claro, yo venía de Anisao. Sí. Y no hubo, por ejemplo, cuando ya usted viene de Paya, que usted viene aquí a venir, usted vino casado. Usted dice que aquí había cierto tipo de desigualdad. No, tú dices a trabajar. No, Ajá. yo me casé ya trabajando aquí. Trabajando. Ajá. Sí. Ya yo acababa de pasar al liceo, pues yo llegué ¿Dónde usted, cuando usted viene de Paya aquí, dónde se instala usted con su familia? en el 30 de mayo, en la marcha al Soto. Pues mire, Julito, yo dije que era interesante porque entre artistas, vea, pero yo con el permiso suyo, nosotros debemos hacer una pequeña pausa, ¿qué le parece? Perfecto. Hacemos una corta pausa y regresamos con ustedes.
Visión matinal, con más de 20 años brindándote la mejor información cada mañana, manteniéndote informado de todo lo ocurrido en nuestra provincia de Peravia, con extremistas, comentarios, reportajes y demás. Conducido por nuestros periodistas Luis Manuel Pimentel, José Dicey, Wilson Peña y José Miguel Ortiz. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana por el canal 3 de Visión 3000. Visión matinal, tu vía informativa de cada mañana. Estamos celebrando los 10 años de Cefelco. Cefelco. De Cefelco. De Cefelco. De Cefelco. De Cefelco. Hay algo que permanece intacto. Nuestro compromiso con la calidad, el servicio cercano y la confianza que día a día depositan en nosotros nuestros clientes. Paso a paso, con esfuerzo y dedicación, el alcalde Santos Ramírez ha ido transformando nuestro pueblo, devolviendo su imagen, aportando calidad de vida a nuestra gente. Ahora contamos con espacios más limpios, remozados, donde podemos caminar y transitar con seguridad. Enfrentamos cada problema con responsabilidad, dando la cara, trabajando para todos por el Baní que queremos y nos merecemos. Esta es nuestra ciudad, por eso seguiremos trabajando juntos, cercano a la gente. Sin lugar a dudas, estamos cambiando. Ayuntamiento de Baní, una nueva visión. La variedad es buena, pero lo nuestro es mejor. Producimos con conocimiento, calidad y pasión. Baní lo tiene todo. Apoya a tu pueblo. Consume lo nuestro. Yo consumo lo nuestro. ¿Y tú? La Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Peravia y Comunicaciones Ortiz Ruiz, de la mano con el comercio local. Baní no es solo un punto en el mapa. Es una de las zonas más importantes para el desarrollo de la República Dominicana. Aquí, donde la construcción no se detiene, nació una ferretería que decidió ser aliada del constructor y del desarrollador. Cefelco es una ferretería que mueve la construcción del país, con más de 50 colaboradores, distribución a nivel nacional y una operación diseñada para proyectos reales. Entre 2013 y 2014, desde la experiencia directa en obra, surgió la visión de crear un centro ferretero integral que reuniera en un solo lugar los principales materiales del sector construcción. Pero no siempre fue así. Todo comenzó con una idea. Desde el inicio, Cefelco marcó la diferencia llevando a Baní y a toda la región sur materiales que no existían en el mercado local. Así se fue construyendo una relación cercana con quienes desarrollan el país. Evolucionar también es saber transformarse. No cambiamos nuestra esencia, solo la manera en la que nos vemos. Más de 60 inversionistas vanilejos creyeron en la visión. En 2016, Cefelco abrió oficialmente sus puertas y desde entonces el crecimiento no se ha detenido. Un portafolio de marcas aliadas respalda cada solución y un compromiso real con la sociedad de Baní guía iniciativas que transforman vidas. Hoy seguimos creciendo, evolucionando y preparándonos para los próximos retos. Cefelco, de Baní para todo el país. Fundación Montebonito, con más de una década de continuos trabajos, cada vez con más entusiasmo y dedicación, sobre todo decisión, por la conservación de nuestros acuíferos, más de 1 millón de plantas sembradas y supervisadas, forestando nuestras montañas, realizando charlas con nuestra gente, reuniones periódicas en nuestras comarcas, con visitas programadas, bajo la sombra y flores de nuestros bruscales, observando nuestros viveros y ríos, saludando a cada uno de los hombres del campo, creando conciencia, ayudando a crear la misma con nuestra continua labor. Fundación Montebonito,
fuente de enseñanza de la importancia de nuestras aguas. Gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio Historias Formidables. En la noche de hoy, pues, compartiendo anécdotas e historia de vida con el profesor Julito Ortiz. Entonces, Julito, hemos estado hablando acerca de sus inicios en la educación, pero a mí me gustaría, antes de continuar con eso, saber por qué educación. O sea, ¿usted llegó de manera fortuita por el hecho de que simplemente tenía que ser bachiller, o era algo que a usted desde siempre le gustaba? No, llegamos a educación porque esa era la oportunidad que había. Son épocas que las oportunidades eran muy escasas. Entonces, un amigo mío, profesor Luis Manuel González, que trabajaba en Catalina, me dice, mira, yo puedo hablar con el director de distrito para si aparece una tanda que te la adjudique, porque no aparece más nada que hacer. Yo había solicitado aquí en Rentas Internas y en otros sitios y no tenía respuesta. Además no era reformista, que era un impedimento. Entonces, en ese momento había que ser bachiller, pero ya luego de eso, ustedes, o usted en su caso particular, ¿cómo se preparó para iniciar a impartirlo? Bueno, inmediatamente fuimos trasladados a Baní, que llegamos a la Escuela Canadá. Nos pusimos de acuerdo un grupo de profesores y nos inscribimos en un curso en la Américo Lugo para prepararnos como profesores de educación primaria. Viajábamos toda la noche en la Regina, la guagua azul, que aunque hacía una ruta que pasaba por Paya, era la única guagua, pasaba por Paya alrededor de las 8 de la mañana para abajo, pero entonces modificó su ruta y nos llevaba todas las noches, de lunes a viernes, a la Américo Lugo, donde estudiábamos. Ahí nos graduamos de educación primaria. Entrado al liceo, Reforma, aparte de los famosos cursillos de 3 meses que había que hacer, entonces tuvimos que entrar a la universidad, a la UNFU, que era la única que tenía cursos de educación sabatino. Ese no te voy a decir que lo terminé porque enfermé, tuve problemas de salud y desgraciadamente me encontré con 3 profesores que no aceptaron el certificado y me reprobaron la materia. Eso me desencantó, ya bastante avanzado, de no adquirir el título en la UNFU. Pero me sirvió porque ya había aprobado química general, había aprobado química inorgánica, había aprobado química orgánica, que eran las materias que yo impartía en Reforma. Ok. Y cuando usted estuvo, o sea, los primeros años, ¿verdad? Que estuvo en la Máximo Gómez, perdón, y en Nizao, ¿en qué nivel usted impartía docencia? Mira, cuando yo llegué a Nizao, yo fui asignado para dar clase en primero. Primero de primaria. Primero de primaria. Pero había una directora muy buena gente, podríamos decir, y muy capaz. Hizo así, me miró y me llamó aparte. Me dice, profesor, ¿usted tiene alguna experiencia? Yo pasaba 140 libras, un carajito. Digo, no. Dice, no, pues mire, vamos a mandarlo a cuarto. Que ahí yo le puedo ayudar más, porque en primero usted no va a poder hacer el trabajo. Y me mandó a cuarto. ¿Y cuál era la diferencia? Ahí como que no me la llevé. La diferencia. Primero, entonces para ponérselo suave. Tú tienes que alfabetizar. La paciencia, la dedicación es diferente. En cuarto tú agarras un programa,
a desarrollar. Ya. Muy diferente. Sí, sí. Entonces ahí me encontré con buenos amigos como Confesor Lara. Confesor usted sabe que el confesor fue profesor allá. Pero confesor fue... Después trabajó en el banco aquí. Pero confesor Lara, que es cristiano, sí, fue compañero mío de aula. Confesor. Oye, sí. Él trabajó allá en Nizao y luego lo dejó y vino al Banco de Reserva. Ajá, mucho tiempo. Sí, pero eso me ayudó bastante. Yo usaba mi motorcito y los viernes él se quedaba en Nizao y los viernes yo lo traía hasta Baní. Mire, el motorcito suyo era rojo y blanco, ¿no? No, era azul. Un azulito. Un motorcito azul. Sí, yo como que lo visualizo, pero era como rojo el motor No. suyo. Era un P50, ¿no? Un Honda 50. Un Honda 50. Eso era lo que se usaba en esa ¿Cuánto le época. costó ese Honda a usted en el año? Ese Honda fui yo con el profesor que mencioné ahorita, con Luis Manuel González, Ajá. a Asua, 110 pesos, sacado de la cajeta. Que en ese momento era un dineral. Un dineral. Y ya la gente decía, mira, Sí, ya porque ya ¿cuánto ganaba yo en Nizao en ese momento? 90 ¿Cuánto? pesos. O sea que era más del sueldo de un mes. Pero había Pero la cosa economizado. estaba más barata también. Sí, no, mucho más barata. Yo el sábado venía a la bomba y echaba 35 centavos de gasolina y viajaba la semana entera a Nizao. La semana entera. 35 centavos, eso lo puede usted anotar. Y se dice que los profesores han cambiado tanto que ya la gente dice que en los parqueos de las escuelas ya no hay motores, lo que hay son vehículos, carros y jipetas. Sí, porque la Asociación Dominicana de Profesores ha luchado y ha logrado Ajá. bastantes conquistas para el profesorado, sobre todo en estos últimos 20 años. El tiempo decide muchas cosas, profesor, porque yo tengo entendido que las personas que se jubilaron en otras décadas se jubilaron con poco dinero, pero las pensiones de la jubilación ahora, de las pensiones, usted tiene 35 años y usted se pensiona. No es lo mismo usted se pensiona con 35 décadas atrás porque el monto es muy diferente, profesor. Muy diferente, aunque eso ha ido creando, en términos de los de atrás, ha ido creando cierta igualdad, pero Le han ido aumentando los pensionados sí, viejos. pero muy poco. Muy poco, ¿no? ¿Verdad? Muy poco. Ahora mismo un profesor se jubila y como mínimo debe de la pensión quedar alrededor de 60,000. ¿Tú me estás viendo, Carla? Todavía hay tiempo de uno de impartir docencia. Si tú me preguntas en cuánto está la mía, yo no tengo miedo de decírtelo. Yo por poquito, yo hice No intenciones de preguntarle, no porque llega- somos amigos, ¿no? ¿Verdad? No llega a 40. No llega a 40. ¿Y en qué año usted la jubilación suya? 2013, pues yo tuve, y la mía es mejor que la de Cuco y de otros profesores que se fueron primero, porque lo solicitamos todos en el 2002, Ajá. pero por un problema que no viene al caso mencionar, político, Ya. cabeza caliente. En el 2000, A mí, en el 2002 yo recuerdo quién era el presidente de la República. Tranquilo. Ok. No se me jubiló. Ya. La solicitamos 17 profesores. Le salió a 16 en el liceo porque había mucha gente ya con capacidad de ello. Inicialmente nada más bajó porque bajaba el listado. Bajó el listado con 15, faltando el nombre mío y el del fenecido profesor Melo. Bienvenido, Melo. También peledeísta. Ya. A decir honor, haciendo honor a la verdad, Julito Fulcar me ayudó. El hermano era Roberto, estaba allá en la secretaría como subsecretario. Yo fui allá y se me incluyó. Se nos incluyó a Melo y a mí. Cuando bajó el listado, bajaron 16. Pero se quedó el nombre mío. Ahora, eso yo lo agradezco. Claro. Y tú preguntarás por qué. Porque eso era en el 2002 y yo me fui para casa
del liceo, no del colegio. Ya. Y no podían cancelarme. Y estuve en esa situación hasta una auditoría que se hizo en el 2013. Pero del 2002 al 2013 yo cogí 2 aumentos. Exacto. Y también Porque yo exacto, estaba el aumento. activo. Esto le favoreció eso. Y el aumento en la pensión, por ende. Porque entonces estaba activo también. Estaba activo, 2 aumentos que no los cogió Cuco, ni los cogió Melo, ninguno de ellos. Julito, entonces, ¿en qué momento usted pasó a Reforma, que fue donde ya entonces impartía la materia de química? 1973. No, inicialmente yo fui al área de agricultura porque eso era lo que había. Okay. Y eso era tremendo porque yo tenía que pasar por todos los cursos porque era 1 hora semanal. Ya. Yo tenía 30 cursos. Wow. Pero cuando vino Oriol, que entonces yo pasé al área de ciencia, vino a sustituirme a mí también a agricultura y se me quejaba todos los días. 30 horas de clase. ¿Y cómo se manejaba usted así? Había que hacer el trabajo, mijo. Pero había eso, sí, pero había estrés. Sí, había estrés, pero uno se la bandeaba y yo te digo que las reformas tenían la ventaja de que tú no tenías que improvisar. Ya. Cuando yo entré a agricultura, yo hice mi cursillo de 3 meses. Yo vine con mi programación del año entero completa. Ya. Por eso la reforma dio tan buenos bachilleres, Pero lo mejor que todavía hoy se mencionan. Sí. Y entonces usted luego pasó, o no sé si de manera paralela, pasó a dar docencia, impartir docencia en un centro privado. Con el profesor Tejada, que fue el que me trasladó a Baní, habíamos hecho buenas amistades, y surge el Colegio El Redentor en septiembre de 1973, acabado yo de pasar a Reforma, por cierto. El profesor me llama, me dice, mira, yo tengo este plan, yo quiero que tú formes parte del equipo. Lo que indica que yo comencé a trabajar en El Redentor desde el primer día de clase hasta el 2020, 47 años. Lógico, te puedo decir que los últimos 4 años yo no impartía ya docencia, no estaba en aula, pero sí estaba como ayudante de la dirección. Ya. Okay. Como asistente. Como asistente, hasta el momento de la pandemia. Ah, sí, ¿Y 19 y 20. ¿Y cómo fue, Julito, ya en esos años de Redentor, sobre todo, y en las últimas décadas, lidiar con tantos jóvenes en edades difíciles como es la adolescencia, cuando hacen, dicen y piensan de todo? Eso me imagino que fue un gran reto. Sí, pero imagínate, ya con toda la experiencia acumulada, uno siempre tenía la forma de cómo buscar soluciones. Por ejemplo, en El Redentor con Queto, ese que fue juez de Tribunal de Tierra. del Tribunal de Tierra, Manuel Braulio, Abogado. abogado hoy día. El hijo de Yoti. Cuando nace el PLD, que yo no era PLDista en ese 15 momento. de noviembre del 73. Esas dos gentes, óyeme, nos crearon un problema en el colegio tremendo. Problema político. Ajá. Eran 2 PLDistas furibundos y estudiaban los 2 allá en el mismo curso. Pero uno le buscaba solución. No pleito, No. solución. Tanto así, yo trabajé también en otros sitios. Yo trabajé en los cursos dominicales de Manuel Montero. Ahí trabajé unos 4 años. Manuel Montero era hermano de Bienvenido Montero. De Bienvenido. Que tenía como una... Después terminé como director con él ahí, parte de la tanda. Él se quedaba en la casa y yo dirigía. ¿Qué tipo de actividad educativa era que tenía él? Pues yo sé que yo llegué... Dominical. ¿Pero Esos eran cursos dominicales donde el estudiante nada más asistía los domingos.
Ajá. Pero óyeme, eso se llenaba por una necesidad de que ya tengo un hijo, o soy varón y quiero trabajar en un taller. Y tanto es así que sigue siendo una necesidad que hoy tú tienes un plan para eso. Porque ¿qué es lo que hace Prepara? Lo que hacía Manuel Montero y algunas otras gentes más que tenían esos cursos dominicales. Estaba ubicada en la casa del doctor Charles Velázquez en la calle Sánchez. Sí, pero nosotros después pasamos al liceo. Ya. Se consiguió permiso para accionar en el liceo. Después nos quitaron el permiso del liceo y pasamos a la Canadá. Después le alquilamos a Cuco aquí en el colegio. Y ahí hacíamos los cursos, ya yo dirigiendo y Manuel como dueño. Ya. ¿Y en algún momento usted también llegó a impartir clases particulares? ¿Algún estudiante que necesitara refuerzo? Bueno, sobre todo, tú sabes que había, en el caso de reforma, había que hacerlo. Okay. Eso bajaba las orientaciones. Ok. Y entonces... En el colegio también lo hacíamos, pero ahí era particular y se cobraba dinero, porque no te voy a hablar mentira. Pero en la reforma había que hacerlo porque era parte del programa. Ok. Lo que hoy le llaman recuperación, que supongo que ahora mismo ya en esta etapa de junio ya están en eso. Deben de estar los estudiantes que no aprobaron, deben de estar en recuperación. Usted fue completamente docente, pero usted Sí. en algún momento usted pensó en algún otro tipo de profesión que no sea la docencia. No, porque imagínate, después que uno le cogió amor a eso, y eso es lo que sabíamos hacer, no había forma de que uno pensara en opciones diferentes. Ayudaba el hecho de que después de las vacaciones de julio venían 3 meses de vacaciones. Eso ayudaba un poco. Bueno, en la última parte, porque yo te digo que en la época de reforma tú no tenías vacaciones. No había vacaciones. Los 3 meses eran de curso. De curso. Y aún después surgían compromisos, por ejemplo, porque ahora es que yo veo como que no se encamina tanto la capacitación. Pero yo tuve una época que conjuntamente con 5 profesores más de Baní, teníamos que ir a Asua el último sábado de cada mes. Precisamente, antes de finalizar, quiero preguntarle sobre esa parte. Ahora se habla mucho de que los profesores en la actualidad no son lo mismo que quienes eran profesores antes. Es decir, que ahora quizás lo estudian por simplemente llevar un título a su casa o porque el sueldo que representa ser profesor es un sueldo atractivo, pero que además están saliendo muchos profesionales de la universidad, profesionales en educación, con lagunas, con a veces personas que no hablan de la manera más correcta o no escriben de la manera más correcta. ¿Qué usted piensa acerca de eso? Pues yo pienso que la resolución 313 de Ligia Amada debería de aplicarse. ¿En qué consiste esa parte? En que para tú ingresar a estudiar la carrera de educación tienes que previamente ser sometido a una serie de análisis que demuestren que tú tienes la facultad, las características para ser profesor. Y vocación no. Eso no se ha cumplido ni se va a cumplir. Ni vocación, no debe tener vocación también. No, porque la vocación nace. Eso nace. Por ejemplo, en el caso mío, imagínate, rodeado de profesores como la Kira, como Marinita Betancourt, como la mamá de Díaz, el que era presidente del ayuntamiento. Tú le coges amor. Gillo Díaz. Exacto, la mamá de él, que era su directora. Mejía, la profesora Aristi. Sí, exacto. ¿Cómo tú no le tomas amor viendo la capacidad y el trabajo con amor de toda esa gente?
¿Tú me entiendes? El problema de hoy día es, como tú dices, el salario llama y hace que personas, lamentablemente, van a educación por el salario, no por la educación. Pregunta para el profesor Julito antes de irse. ¿Qué usted cree de ciertas aseveraciones que dicen que los colegios privados, que han cerrado muchos aquí, colegios privados, se debió a que el sistema público ya ofrecía mejores salarios que el privado? Sí. ¿Es cierto eso? Eso es cierto. Eso es cierto. En su momento, eso no era así. En su momento, en Reforma, yo ganaba 1.200 pesos, que era el mejor salario que se pagaba a nivel nacional, de los profesores de Reforma. Pero en el Redentor yo ganaba 850. Entonces, si tú buscas la diferencia, no es tan notoria. Pero ahora, un profesor ingresa... Usted habló de 60 ahorita, usted habló de 60. No, pero ya yo estoy hablando de acá. Desde acá, eso es lo que quiero decir. En la actualidad, un profesor en primaria entra y el salario mínimo son 43,000 pesos. Y a los 5 años. ¿Pero una tanda o 2 tandas? No, porque ya no se habla de tanda con la educación. Recuerda que están extendida. Extendida. Están extendida. Sí. A los 5 años tiene derecho a revisión por edad. Y así va. Después viene en lo que están ahora, que se ha vuelto un tollo, la evaluación de desempeño. Eso, hay problema con eso. Sí. Hay problema con la ADP, está luchando con eso. Pero al final, eso se revierte entre un 7 a un 31% de aumento. ¿Y usted cree, Julito, que realmente hay una diferencia entre la educación pública y la educación privada? No necesariamente, porque yo te digo que yo me pasé la vida en las dos. Yo no veo esa gran diferencia entre uno y otro, en el sentido si el profesor cumple. Porque un amigo mío que siempre trabajó en el Redentor mucho tiempo me decía, y me dice, Julito, la diferencia es que mientras en la educación pública el secretario, como se llamaba en esa época, está allá arriba, en el colegio el secretario está sentado ahí. Está sentadito ahí. Mire, profesor, ya nos vamos a tener que despedir, pero yo quiero que usted me repita una anécdota que usted me contó ahorita que tiene que ver conmigo, porque yo estoy que borro, pero yo veo que usted como que no borra. No, eso fue... ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 1966, a raíz del regreso de Juan Bosch. Después de la guerra. Después de la guerra que se había dado. En el 65. Y venía un dirigente, un alto dirigente del PRD, a Baní, para hablar sobre esos fines. Yeah. Y resulta que un amigo mío, de apellido Ortiz, me convocó para asistir a esa reunión. Yo lo convoqué. ¿Y usted se recuerda bien eso, profesor? Sí, claro que lo recuerdo. Y recuerdo la casa allí a donde llegamos. Cuando salga de aquí, ya no está ahí la casa. Del lado abajo, lo que está es la óptica. La casa estaba del lado arriba. Ahí estaba instalado el PRD. Suerte que eso fue no hace tantos años, ¿no, verdad? No. Mire, pero vamos a darle las gracias, profesor. Sí, pero antes de, ya para finalizar, me gustaría que el profesor le dé algún mensaje o si quiere consejo a aquellos jóvenes que están hoy ingresando a estudiar educación o que les interese en algún momento hacerlo, y aquellos también que están saliendo ya de la universidad en busca de una oportunidad. Bueno, educación tiene muy buenas oportunidades. Lo que yo espero es que los jóvenes no solo ingresen pensando en el salario, sino pensando en el país, pensando en el desarrollo del país, y que educación tiene que salir del marasmo donde está metido,
cada vez que nos evalúan quedamos en un lugar no bueno, y yo creo que podemos salir de ahí si entre todos hacemos el esfuerzo. Bien. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a usted por estar aquí hoy con nosotros y compartirnos parte de su vida y de su historia a través de la educación. Y faltó muchísimo, pero ya está bueno. La segunda parte, no se me mueve todavía. Y gracias también a ustedes por el favor de su sintonía. Y recuerden que el próximo viernes tenemos nueva vez una cita aquí en su espacio Historias Formidables a través del canal 8 de Trébol Cable y 10 de Intercable. Y recuerden también que esta y todas nuestras conversaciones están disponibles en nuestro canal de YouTube Historias Formidables. Será hasta una próxima entrega. Carla Ortiz se despide de ustedes. Y José Miguel Ortiz, pasen ustedes la mejor de las noches.